La película surge de la voluntad de empezar a digitalizar materiales que nos contaba Roberto Chavero, el Coya, el hijo de Atahualpa Yupanqui, de Nenet, que él atesoró durante muchos años y bueno, conversando nos decía siempre que tenía materiales que nunca había digitalizado, que no sabía lo que tenían y demás. Yo he caminado a caballo mucho tiempo. Fue la gran universidad. J'ai l'honneur de vous présenter musicologue, ethnographe, Monsieur Atahualpa Yupanqui. Y aquí la casa de Atahualpa. Si eso es un pecado, soy un viejo pecador. Señor Yupanqui, ¿cuánto tiempo tiene de haber llegado a Japón? Hoy exactamente se cumplen 2 meses de mi arribo a esta tierra. Tiempo nos fuimos dando cuenta que el hombre había recorrido la Argentina, Sudamérica y todo el mundo, y en los lugares donde había estado habían quedado materiales. Entonces se armó primero como toda esa mapa de archivos sobre Atahualpa y ese fue el inicio de la película. Nosotros elegimos el recorte de un trashumante, de un hombre viajero, porque nos parecía que ahí había una de las ideas fuerzas que lo movieron a él en toda su vida. En ese sentido, reconocimos como 3 grandes viajes. Un primer viaje que se da a inicios del siglo XX, que a mí me gusta pensarlo como 3 viajes que dan cuenta de un personaje a contracorriente de la historia, ¿verdad? Atahualpa es un referente del pueblo, de las culturas populares, un hombre que le da entidad a los trabajadores y al pueblo en el cancionero popular, cosa que hasta ese momento no era así. Es el primero que empieza a hablar de los oficios y de los trabajadores y de lo que sentían los pueblos excluidos. Y al mismo tiempo, esa transhumancia, digo que va a contramano porque leemos 3 grandes viajes. El primero de ellos, a principios del siglo XX, decía: cuando la gran migración es del campo a la ciudad, Atahualpa es el movimiento inverso. Viene a Buenos Aires, lo ve a Gardel, canta en alguna radio y decide irse a viajar durante 16, 18 años, un poco a caballo, un poco a pie, un poco con gente, por todos los territorios de Sudamérica. Y es un viaje que termina fundando el folclore argentino. Hasta esos viajes de Atahualpa, una baguala, una virala, no tenía nada que ver con una milonga o con una samba. Luego de Atahualpa, todo eso es corpus del folclore argentino. Esa es una primera instancia de viaje. Una segunda se da en la década del 40, 50, cuando Atahualpa se mete en política, pero también muy a contracorriente, porque se afilia al Partido Comunista 20 días antes del 17 de octubre del 45, en el que nace el peronismo como gran fuerza de establecer el sentimiento popular y la política argentina. Viene a reconfigurar toda la vida popular en la Argentina, el peronismo. Y Atahualpa queda en la vereda de enfrente y viene a contramano. Eso le vale la censura, la persecución, la tortura y el pie a su segundo viaje, que es un viaje de exiliado político. Un viaje que va y recorre un poco el telón de la Guerra Fría, de verdad, de la cortina de hierro, está un poco en los países soviéticos y termina luego triunfando en París, de la mano de Edith Piaf. Y hay un tercer viaje que lo vemos 20 años después, que tiene que ver ya cuando en América Latina, en los años 60, 70, la cultura realmente latinoamericanista, la reivindicación del pueblo y de la cuestión indígena y demás, adquiere un matiz mucho más revolucionario, más pregnante en todos nuestros pueblos. Para ese momento Atahualpa ya está en Francia, radicado allá, alejado de los movimientos más de izquierda de América Latina, y ya es un viaje de un cantor consagrado. Entonces, en esas distintas formas de viajar encontramos que había algo que le unía y era esto de un trashumante que va por el mundo con un mensaje y al mismo tiempo poniendo y buscando el diálogo entre los pueblos y su paisaje. Ese fue un poco el motor de todos los viajes y de la transhumancia de Atahualpa.